Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar del proyecto de ley 246 del estado de Indiana de 1897. Bien, empezamos bien el vídeo. A ver, os explico, ¿vale? Este es un proyecto de ley que hubo pues, en ese año, en 1897, en el estado de Indiana, que fue a cargo del médico Edwin Goodwin. Era un médico, pero tenía bastante fama como médico, pero era aficionado a las matemáticas y bueno, y le dio por hacer sus pinitos en matemáticas y en fin, y él creyó haber hecho un descubrimiento importante de matemáticas y entonces lo propuso efectivamente como proyecto de ley. Él lo llamó de la siguiente forma, os leo textualmente, ¿vale? Una traducción. Un proyecto de ley que presenta una nueva verdad matemática y que es ofrecido como una contribución a la educación que solo podrá ser utilizado por el estado de Indiana en forma gratuita, sin necesidad de pagar ningún tipo de derechos, siempre y cuando sea aceptado y adoptado en forma oficial por la legislatura de 1897. Bueno, ¿qué quería decir esto? Quería decir que él había hecho lo que él creía un descubrimiento matemático y entonces él dijo, bueno, pues yo os lo ofrezco gratuitamente al Estado, siempre y cuando me lo aprobéis como una ley. Es decir, como que haya una ley que diga que esto que yo he hecho es una verdad matemática indiscutible, por lo menos en este estado, y a cambio de eso lo podéis usar libremente para vuestros alumnos, para vuestro proyecto educativo, para lo que queráis. Bueno, lo más gracioso de todo es que ese proyecto, esa verdad matemática, era que este hombre había conseguido cuadrar el círculo. Había conseguido la cuadratura del círculo. Sí, sí. Os recuerdo, si recordáis el vídeo anterior, la cuadratura del círculo, Lindemann había demostrado que era imposible en el año 1884. Y ahora estamos en 1897. O sea, ya se sabía desde hace 13 años que la cuadratura del círculo era imposible. Debe ser que este hombre, el doctor Goodwin, no se había quedado muy convencido y él se había propuesto conseguir cuadrar el círculo y había hecho ahí sus teorías, sus cosas y había creído demostrar la cuadratura del círculo y lo había propuesto como proyecto de ley. Bueno, pues bien, los pasos que siguió fue, bueno, pues Goodwin lo llevó a la Casa de Representantes. La Casa de Representantes lo envió al Comité de Educación de Indiana. El Comité de Educación dio el visto bueno a este proyecto, lo aprobó, entonces se lo devolvió a la Casa de Representantes, con la cual, como tenía el visto bueno del Comité de Educación, pues la Casa de Representantes aprueba el proyecto y automáticamente lo pasa al Senado de Indiana. Y el Senado de Indiana, pues, era ya el último paso que le faltaba a este proyecto de ley para convertirse en una ley. Bueno, pues quiso el destino y quiso la suerte de que por ese año estaba por allí de visita un profesor llamado Clarence Waldo de la Universidad de Purdue. Bueno, porque estaba allí por otros asuntos y un miembro del Senado pues le dijo, mira, debemos tener por aquí un matemático brillante porque mira lo que ha conseguido la cuadratura del círculo. Pues el profesor Waldo se quedaría como diciendo, ¿cómo? No puede ser, si la cuadratura del círculo es imposible. Entonces, le dieron esos papeles para que los hojeara y efectivamente pues empezó a ver eso que era un montón de disparates uno detrás de otros que no tenían ningún sentido. Bueno, vamos a ver, no es que pero vamos, que había muchos errores en esos documentos. Entonces pues este hombre se escandalizó y empezó ya a ponerse serio y decir, mira, fue uno por uno con todos los representantes del Senado diciendo, esto no lo podéis aprobar, esto es un disparate, esto cómo va a poder ser. Bueno, y afortunadamente, pues gracias a la intervención de este profesor, pues el proyecto de ley no se convirtió en ley, porque, en fin, si se hubiera convertido en ley, la cuadratura del círculo sería imposible en todo el mundo, menos en el estado de Indiana, ahí en Estados Unidos. En fin, cosas curiosas que pasan en la vida. Posteriormente, estamos hablando ya del año 1985, un matemático ya más actual, David Sigmaster, pues se puso a examinar ese documento ya con detalle, ¿vale? O esa supuesta teoría, ¿vale? Y lo más gracioso es que aunque el doctor Goodwin no explica o no da exactamente ningún valor del número pi,
de todos los argumentos que él hace, se puede deducir el valor del número pi. Él no lo da explícitamente, o sea, el proyecto, muchas veces, si buscáis información, veréis que se le llama Proyecto de Indiana sobre el número pi. No es que este hombre hablara del número pi, ¿vale? Eso son deducciones que se pueden hacer de lo que él escribió. Y, bueno, empezó a ver que se podía deducir el valor de pi. Problema, que se podía deducir 9 valores diferentes del número pi. Fijaos qué tremendo disparate podía ser eso, que del mismo texto, pues depende del apartado que tomara, se podían conseguir 9 valores diferentes de pi. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo concreto. En uno de esos puntos, pues el texto dice que el área de un círculo se puede calcular elevando al cuadrado la cuarta parte de su longitud. Entonces me explico, así con un poquito de detalle, vamos a ir viendo la fórmula. El área de un círculo, si recordáis la fórmula, es pi por el radio al cuadrado. Y la longitud de la circunferencia es 2 por pi por el radio. Entonces estamos hablando de 2 por pi por el radio partido de 4 y todo eso al cuadrado, ¿no? Bueno, pues si simplificamos y elevamos al cuadrado, pues nos quedaría que pi por el radio al cuadrado sería lo mismo que pi al cuadrado por el radio al cuadrado partido de 4. Si simplificamos los radios al cuadrado, pues me quedaría que pi es igual a pi cuadrado partido de 4. De donde, bueno, pues si se divide todo entre pi y se pasa al 4, en fin, esto ya es un despeje sencillo, se puede ver que pi es igual a 4. Ahí, redondico, nada de irracional, nada de nada, pi es igual a 4. En fin, y esto es una, porque luego uno se pone a ver y, en fin, por citaros alguna, en otro momento da el valor de pi como 256 partido de 81, que viene siendo aproximadamente 3,16. Luego en otro momento nos da el valor de pi 16 por raíz de 2 partido de 7, que vendría siendo que pi es 3,23. Luego también tenemos en otro momento que pi es igual a 160 partido de 49, con lo que pi sería 3,265 aproximadamente. E incluso hay otro ya también de estos redondicos que dice que pi sería 4 partido de 5 cuartos. 4 partido de 5 cuartos es exactamente 3,2. Bueno, y así hasta 9 valores diferentes del número pi. Sí, como veis, bueno, ha habido una disputa, la política contra las matemáticas. En este caso ganamos las matemáticas, bien, pero en fin, no deja de ser curioso que si no es porque da la casualidad de que el profesor Waldo está por allí, pues posiblemente eso, en Indiana, pues pi podía haber tomado el valor casi que a uno le hubiera dado la gana, porque prácticamente salían cualquiera, aparte de que se podría guardar el círculo. Bueno, curiosa historia, ¿verdad? Hasta el próximo vídeo, gente.